Se viene otra conversación bonita en la que confirmaremos que no estamos solos en este caminar consciente como adultos significativos y así, juntos, acompañaremos mucho más bonito a las infancias con las que interactuamos. Venga, empezamos ya. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Pues mira, mi invitado de hoy es otro hombre que se apunta a conversar conmigo, otro bonito. Lo conozco a través de María y se ha apuntado a conversar y a contarnos aquí algo que hace muchísima falta, pero no os quiero hacer spoiler, así que él primero se va a presentar y luego hablamos. Cuéntanos, ¿quién eres y qué haces? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Adriana, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y las personas que nos escuchan el día de hoy. Me llamo Cristian Orozco, soy cofundador de una consultora estratégica que se llama Baref Consulting y estoy ubicado en Barcelona. Mm, Dicho eso, yo nací en Latinoamérica, crecí en los Estados Unidos y mm, hace ya casi 9 años que estoy en Europa. Así que he mm, tenido una experiencia y una visión muy transversal sobre la vida. mm. Este pequeño recorrido yo suelo mencionarlo porque sí que influye, ¿no? En términos de las experiencias que tenemos, de Mucho. poder vernos de diferentes puntos de entrada. Mm, Yo me dedico en concreto el día de hoy al trabajo con organizaciones. mm, Empoderamos a personas y organizaciones a poder triunfar, a poder progresar, para poder mm, tener un impacto positivo en nuestras comunidades. Como mm, sabemos, las organizaciones forman parte de nuestra vida sí o sí, mm. y por lo tanto, pues me parece una forma muy potente de poder transmitir el mensaje de los cambios y necesidades que tenemos el día de hoy Sí, para que funcionen las organizaciones. Muchas personas sí. dependen, ¿no? del triunfo y del progreso y de la capacidad de las organizaciones, pues tener un impacto positivo en nuestras comunidades. Así que Ujú, nos enfocamos en ese trabajo a través de lo que se conoce como el propósito, que la mm. organización tenga un propósito, que tú ya sabrás lo importante de tener un propósito en la vida. Muy Y importante. cada trabajador lo busca, no solamente en su día a día, pero también en el trabajo que hacen. Y Mm, también a través del rendimiento, porque hay que ser muy prácticos y darnos cuenta que la única forma que nos damos cuenta si estamos logrando nuestros objetivos es en mm. función de cómo estamos rindiendo, ¿vale? Sí, Bueno, en resumen, me dedico a eso. Y sí. luego ya veremos un poquito de mi historia, que creo va a alimentar un poco la conversación. Sí, esto que has dicho al principio de la importancia, yo le llamo contexto, ¿no? Que ese paseo que nos has dado por tu historia de dónde naciste, dónde has vivido, dónde creciste, es tan importante. Yo también soy de Venezuela y, pues, o sea, nací en Venezuela, emigré a Europa, entonces todo esto al final nos va influyendo, ¿no? Vas adquiriendo otra perspectiva del mundo. No es solo viajar, sino vivir en estos espacios, ¿no? Que te dan otra visión del mundo totalmente diferente, ¿no? Exacto. Eh, pero cuéntanos cómo o sea, cómo llegas a este acompañamiento de empresas. ¿Qué es lo que te llevó a este caminar? O sea, este caminar acompañando empresas. ¿Por qué sientes tú que ha sido necesario acompañar a las empresas para que impacten en el común, en esta sociedad en la que al final es una sociedad para mí, ahora como en el momento en el que estamos, mundial, más que de un país, ¿no? Sí, muy de acuerdo con esa idea, que es definitivamente una sociedad mundial. El Mm, mundo ya está súper integrado mm. y, por ejemplo, hemos visto el impacto que puede tener un evento en una cierta parte del mundo, que lo sentimos en todas partes, En ya todas sea partes. a nivel social, a nivel económico, ¿no? Y por lo tanto sí que es muy importante. Yo siempre digo, es importante y muy lindo poder ver nuestra propia historia porque nuestra propia historia nos informa muchísimo y de ahí vienen muchos conocimientos, muchas fortalezas, muchas Mm, formas de ver la vida y como dices tú, para poder formar parte de esta sociedad mucho más amplia. Mi recorrido, aunque no me lo creas, empieza a la edad de 14 años más o menos. ah, Porque al final, digamos, yo no soy consultor, yo no soy ah. coach, facilitador, am, porque me formé ayer, ¿no? O porque me formé hace 10 años. Sí, sí. Realmente yo soy quien soy el día de hoy como parte de mi historia, Mm, ¿vale?
Y entonces ese pequeño viaje me lleva a mí a la edad de más o menos 13, 14 años, que Mm, curiosamente fue cuando una vecina, una familia curiosamente en Los Ángeles, donde yo crecí, en California, eran del Salvador. mm. Y bueno, desde aquel entonces ya mi mundo está muy mixto de personas de diferentes partes del mundo y vieron que pues me iba bien en la escuela y me pidieron, de hecho no me pidieron, me contrataron, ¿vale? Me pagaban para que fuera, funcionara yo como tutor y mentor de la hija de ellos que tenía problemas con las matemáticas y tenía Mm, problemas con el inglés, ¿no? Su clase de inglés. Y entonces me apunté y me di cuenta que el acompañar a personas en procesos que tienen mucho que ver con el empoderamiento, pero yo siempre digo, cuidado, el autoempoderamiento. Yo no empodero a las personas, ¿vale? Se autoempoderan a sí. través de la experiencia que tenemos juntos, ¿no? Por parte de ese viaje, de ese recorrido. Me di cuenta que es algo que me gustaba y que me venía de alguna forma, digamos, como un anillo que te encaja muy bien, ¿no? Sí, Y sí. fue entonces que empecé a tomar yo conciencia de lo importante que es nuestro rol en el impacto en la vida de otras personas. Y Ujú, desde una edad muy temprana se me vino el concepto de liderazgo. Y la mm. idea de liderazgo del cual espero tengamos mucho tiempo. Sé que Yo- el programa es breve, pero mucho tiempo porque el liderazgo es un tema muy importante. mm, Y entonces desde entonces yo estaba muy consciente del rol en el cual yo me encontraba, ¿no? mm, De estar liderando. De hecho, cuando yo estuve en el instituto, mm, ah, de hecho, empezando a finales de primaria, luego secundaria, que así se conoce en Estados Unidos, mm. y aquí sería por lo menos, digamos, el instituto, yo siempre me apuntaba a candidato, ¿no? A la candidatura de ser tesorero o secretario o algo por Ah, el estilo sí. como consejero, ¿no? El grupo consejero de estudiantes en la escuela. Ah, Entonces, esas experiencias sí que me han dado esa visión de lo mm, importante que es el liderazgo y las organizaciones, ya sean públicas, privadas, grandes o pequeñas, sí mm, que son espacios en los cuales pues destaca mucho el liderazgo, ¿no? mm. Yo siempre digo que el liderazgo lo tenemos todos, de hecho todos somos líderes, por lo menos Sí, líderes de nuestras propias vidas, ya tú sí, sabrás eso, sí, ¿no? sí, sí. Y si estamos en el contexto de la familia, pues ahí también Mm, estamos liderando como madres, como padres, ¿no? Como abuelos, como el hermano mayor o hermana mayor, siempre de alguna forma asume ese rol de líder para los pequeños, ¿no? Los que ujú, deciden. Entonces, experiencias de la vida me han mostrado la importancia de lo que es el liderazgo, de la importancia del autoconocimiento, de la mm, autogestión, ¿no? Para así tener un impacto más positivo en relaciones. Y poco a poco, pues aquel viaje, aunque hace unos 13, 14 años yo empecé en el ámbito acompañando a familias, mm, ¿vale? Trabajando con familias que querían empoderar a sus hijos en inteligencia emocional y todo aquello. mm. A pesar que yo empecé en ese ámbito, rápidamente yo me vi en el ámbito de la educación. Yo me vi haciendo consultoría en Sí. espacios como escuelas primarias, en escuelas infantiles, que Mm, querían implementar lo que sería la inteligencia emocional, programas de ese tipo, ¿no? Y sí, poco a poco, pues ese recorrido me llevó a donde estoy el día de hoy, las organizaciones. sí, Am, y realmente siento, como ya hemos comentado, que es un espacio, son espacios, realmente las organizaciones son familias. Al sí, sí. final, Sí, sí, como tal tú cual. sabrás, decimos organización, negocio, empresa, y pensamos como si fuera una cosa, y realmente no es una cosa, realmente No, son no. personas, ¿no? Sí, Que sí. entre ellas están construyendo un proyecto en común y al final son relaciones interpersonales, ¿vale? Totalmente. Sí, sí, Entonces, sí. en breve, pues te he dado ese recorrido, ¿no? De cómo yo he llegado a donde estoy el día de hoy. Es que me has hecho pensar en cuando yo acabé la carrera, estudié un máster se llamaba comunicación organizacional. Y por supuesto allí en ese máster había un montón de gente que, bueno, había estudiado derecho, bueno, trabajaba para empresas ya. Y cuando vieron a una educadora dentro de ese máster, dijeron, ¿y esta qué hace aquí? Si tú trabajas en una escuela y yo, pues es que es una organización al final también y organizas a un montón de gente
que está fuera, lo que tú dices, la organización como tal es una familia, pero es que la escuela es esa familia, ese centro educativo, son muchas cosas que intervienen, que al final es lo mismo que una institución privada, pública, la que sea. Eh, Me ha gustado mucho lo que has dicho, que hay que empoderar a las familias a que se organicen también. O sea, que la organización es una familia, pero la familia también es una organización. Cuéntanos más de esto, que es el liderazgo. O sea, cómo se vive dentro de esa organización. ¿Qué es lo que ves tú y qué son esos fallos, por decirlo así, o esos agujeros en el sistema que hace que no funcione, que aplica para cualquiera, familia, empresa grande, pequeña, pública, privada, ¿no? Porque al final todos nos organizamos, ¿no? Exacto, exacto. Como has dicho, es exactamente lo mismo. Muchas veces yo trabajo hago trabajo en empresa, me dedico en concreto a lo que se llama el alineamiento estratégico, que es Mm, alinear a los elementos fundamentales de una organización para así sí. asegurarse de que puedan lograr sus objetivos, ¿no? Mm, Pero a veces me toca a mí pues meterme en lo que sería el área de personas, que es mm, técnicamente donde yo empecé en las organizaciones. sí, Empecé acompañando a directoras, ¿no? Sobre su trabajo en su rol. sí, Evidentemente siempre hablamos de familia, claro. no vamos muy lejos de ello. Y luego pues se iba ampliando aquel campo, ¿no? Mm, Entonces, esa experiencia y también mi formación en diferentes programas de la psicología adleriana, que tú ya la mm, conoces, sí. que es extremadamente encaja mucho con lo que estamos buscando el día de hoy en las organizaciones, etcétera, etcétera. Todo esto a mí me da a entender, me dio una forma, digamos, más estructurada de Mm, entender cómo se ve el liderazgo dentro de una familia, ¿sí? ujú, ¿Y qué sí, significa liderar dentro de una familia? sí. Como has mencionado tú, una de las pequeñas, yo diría la falla principal que tenemos Mm, cuando nos encontramos en el contexto de la familia, por mm, un lado, es que no pensamos que lo que estamos haciendo es liderar y realmente mm. es lo que estamos haciendo, es decir, no estamos conscientes, no le ponemos ese nombre, no lo Ese vemos a nombre. través de ese paradigma, ¿vale? En gran parte el error que cometemos, porque solemos pensar que el liderazgo tiene que ser algo formal, Sí. ¿vale? Yo tengo un título, ¿no? Yo estoy a cargo de una empresa, ¿no? Yo soy director, yo soy manager, ¿no? Entonces pensamos de que solamente se ve de esa forma. Lo Mm, hago yo en una empresa o en el gobierno, etcétera, etcétera. claro. Pero es lo que realmente estamos haciendo en las familias. Entonces, lo que yo diría, la primera cosa a poder identificar, es decir, yo estoy asumiendo un rol de liderazgo. Mis Mm, niños, mis niñas, la familia me está viendo a mí, ¿vale? En ese rol, sí o sí me están viendo en ese rol. Eso por un lado, ¿no? Que pensamos que hay que tener un título formal, mm. oficial, que me convierte Oficial. en líder, lideresa, ¿no? Sí, sí, Vale. sí. Por otro lado, el error que cometemos es no darnos cuenta que todos somos líderes. ¿Qué quiero decirte Mm, con esto? Por un lado, todos tenemos el potencial de asumir un rol formal de liderazgo, mm, pero aunque no llegue a ocurrir eso, realmente nosotros somos líderes de nuestras propias vidas, me encanta esto. ¿vale? Es Porque clave, yo creo. es Mm, clave, exacto, porque nuestra vida no pasa así por así. De alguna forma, como tú sabrás, estamos liderando nosotros nuestra vida, le estamos dando dirección, le estamos mm, dando propósito, ¿no? Nos formamos de alguna forma en nuestra cabeza una estrategia de vida, lo que voy a hacer, lo que yo quiero lograr. Entonces, no es tan diferente a lo que podríamos decir hace una persona con un título formal. mm, Entonces, yo diría que dos cosas que necesitamos poder rectificar en nuestra forma de entender el liderazgo dentro de una familia es, mm, por un lado, saber que sí o sí estamos liderando, ¿vale? mm. Y por otro lado, que sí o sí todos somos líderes. Incluso aquel niño o niña de 3 añitos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Quién le sigue a aquel niño o niña de 2 o 3 añitos? ¿Quién es su tribu? La Claro. mascota, ¿vale? Sí, El sí, sí. hermanito menor, ¿no? Redacto menor. Las muñecas o muñecos, ¿no? Mm, Esos son personajes en su mundo. es Está mundo. liderando algo, ¿no? Se está montando una estrategia de cómo va a jugar, quién va a asumir cuál rol, etcétera, etcétera, Mm, ¿no?
tal vez hay amiguitos que forman parte De de eso, aquel sí. grupo, así que sí o sí estamos liderando, ¿sí? Mm. Cristian, aclárame una cosa, porque ahora que dices esto, yo creo que el liderazgo, quizás el error venga de ahí, que el concepto de líder es como el que impone algo, una idea grande y el resto le sigue, ¿no? Pero Ujú. por lo que me estás diciendo, si yo lidero mi vida, es como más que alguien me siga. Es como tener unos lineamientos claros. Puede ser, a lo mejor estoy aquí divagando, ¿no? Pero siento por lo que me dices que el liderazgo al final, evidentemente sí, alguien te va, o sea, vas a tener unos seguidores, alguien te va a seguir en los pasos que hagas, pero si yo soy el propio líder, tengo, o sea, es más que alguien me siga, es que tenga claro ese propósito, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando en lo que te quiero decir, o sea, Sí, que te el líder entiendo. no es solo que te sigan, ¿no? Exacto. Am, vale, para aclarar este punto que creo Sí. que lo encontrarán interesante las personas, am, te daré, digamos, un poquito de la metodología que yo Mm, utilizo cuando yo hablo sobre el alineamiento estratégico. mm, También esto ocurre a nivel de persona, ¿vale? mm. Ocurre a nivel de persona y realmente sigue, digamos, sigue estos pasos. Ajá. Cuando yo he acompañado a personas, incluso cuando yo he acompañado a muchas mamás, como tú ya sabrás, la experiencia de muchas mujeres cuando se convierten en madres, como que se pierden a sí mismas de vista, Sí. ¿sí? Mm, Y es algo fantástico, es algo que creo que todas las madres y padres necesitamos poder hacer al principio, por lo menos, sí. porque aquel niño, aquel bebé, ¿no? Aquella niña realmente necesita de nosotros, Sí. ¿vale? Y hace sentido que de alguna forma pues dejemos al lado nuestras necesidades o intereses porque hay que cuidar. Al final Mm, sabemos que el ser humano, al ser un ser social, depende de esos vínculos. totalmente, Entonces, sí. yo puedo entender que durante esos 2 o 3 años pues estemos muy enfocados en ello, ¿vale? Mm. Pero eventualmente nos toca recuperar aquel sentido de quién somos, quiénes somos nosotros, ¿sí? Sí, sí, sí. Y ese tiene mucho que ver con, fuera fantástico poder hacerlo desde el día cero en el cual viene aquel niño o niña, no perdernos de vista, pero Sí. sabemos que en la práctica eso no ocurre, No ¿sí? ocurre, no. Mm, Porque puede despertar mucha culpabilidad, ¿vale? mm, Por parte de aquella madre o de aquel padre, no, a mí me toca estar pendiente, etcétera, etcétera. Entonces, pueden surgir unas dinámicas torcidas. Entonces yo siempre digo, sigamos lo que nuestros instintos nos dicen, requiere aquella relación para sí. poder dedicarnos, pero eventualmente poder recuperar, ¿no? aquel sentido de quien yo soy. Sí. Entonces, ¿dónde empieza a figurar el concepto de cómo lideramos, si tenemos seguidores sí o no? Ujú. La idea de poder alinear de una forma estratégica, y cuando yo digo estratégica es tener un plan en mente, ¿vale? Mm. De cómo poder hacerlo, siempre empieza con el quién soy yo, Ya. ¿vale? Con el quién. ¿Quién? Luego le sigue mi por qué, ¿vale? Ajá. ¿Vale? En mi Sí. vida, en mi por qué podemos decir que es el propósito, ¿vale? Ajá. Entonces, quién, ¿vale? Empieza, luego vamos con un por qué, luego vamos a montar nosotros una estrategia, ¿vale? ¿Qué me toca hacer a mí para poder vivir ese propósito? ¿Vale? Ujú. Luego Sí. buscar cómo lo voy a hacer. Vale. Entonces, Sí. empezamos con quién Ah. yo soy, por qué estoy aquí, es decir, para qué he venido a este mundo, a qué me voy a dedicar, qué le va a dar Ajá. sentido a mi vida. Claro. Luego, ¿qué es lo que yo necesito hacer para poder vivir aquel propósito? Ujú. Luego vamos a montar la estrategia, el cómo lo vamos a Ujú. realizar, cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces, poder alinear estas cosas nos ayuda a todas las personas a vivir de una forma muy coherente, ¿vale? Sí. Lo que ocurre es como En en el este ejemplo, camino. en el camino, en este ejemplo que yo te he dado, Sí. ¿no? Surge una vivencia, una experiencia de la vida, como es convertirse en madre o convertirse en padre, Ah. y perdemos vista de todo esto, Sí. ¿vale? Entonces, yo me aparto y me enfoco mucho en lo que requiere aquel niño o aquella niña. Lo que he dicho, yo lo veo normal, es natural, ¿sí? Mm. Pero eventualmente necesitamos recuperarnos. Mm. Es vital poder hacerlo.
Porque de esta forma, al recuperar quiénes somos y le damos propósito a mi vida, utilizamos esa experiencia del último año, 2 años o 3 años de haber empezado a criar a esta criatura para poder darle un nuevo sentido a mi vida, ¿vale? Para Ajá, poder reorganizar mi estrategia. Porque claro. ahora es diferente. Ahora yo no soy solamente yo. Y ahora no somos solamente yo y mi pareja, si yo estoy en pareja, ¿no? Mm, Que no siempre es el caso. A veces es una madre soltera, un padre soltero. Pero sí, volvemos a ese tema. ¿Quién soy yo? ¿No? Hay una relación aquí de pareja o una relación aquí con familia que me ayude en la crianza, el en la cuidado de crianza. este niño. Sí, sí. También es quién soy yo en relación a tal vez a la guardería, donde yo llevo a aquella niña, ¿no? Sí, Entonces, sí. poder empezar a alinear todo esto, lo que me permite a mí tener este alineamiento es que en el momento en el cual yo me desvíe del camino, que tú sabes Mm, nos ocurre, especialmente el día mm. de hoy con la integración que tenemos, no con los datos que nos vienen día y noche, con ese famoso móvil que no para de, ¿no? De de darnos. llevarnos la atención, Sí, ¿no? sí. Para yo poder realinearme de nuevo, para Mm, volver a mi camino, yo necesito tener claridad sobre todo esto, ¿vale? Y es ujú, la forma en la cual de ahí pueden hacer lo que yo llamo un liderazgo, poder liderar yo mi vida de una forma consciente, ¿vale? ujú. Muy coherente. Y las personas en nuestro entorno, sí o sí, independientemente si tenemos aquel título formal, nos miran y tenemos una Mm, influencia sobre ellos y tenemos una mm. influencia sobre lo que es la relación con ellos. Y es Claro. aquí donde te voy a compartir mi definición de lo que significa liderar, ¿no? O qué significa Mm, liderar, qué significa el liderazgo. mm. Esta no es mía, digamos, es Sí. algo que yo aprendí cuando me formé en el Instituto de Coaching, cuando aún vivía en Nueva York, Mm, hace ya 13, 14 años, pero el liderazgo realmente es una relación de influencia. mm. Qué Mm, interesante. muy interesante, ¿no? Sí, sí, Vale. sí. No. Entonces, el liderazgo es una relación de influencia. ¿Y cómo sé yo quién es el líder en esta relación de influencia? ¿Vale? Ajá, Es la persona que tiene más influencia sobre aquella claro, relación. Que claro. curiosamente, como tú sabrás, a veces el líder de una relación puede ser aquel niño de 4 años. Sí, sí que se ve. Es que justo cuando decías lo del propósito de alinearnos, si como adulto significativo, como llamo yo, en el rol en el que estés, no tienes claro ese propósito, evidentemente te pierdes en esos primeros 3 años. Cuando pasas esa fase que es natural, a lo mejor coges el propósito de propósito a tu hijo y entonces quien lidera, Exacto. por supuesto, es tu hijo, porque si el propósito lo focalizas en él, no en tu vida, aquello se desdibuja todo y el líder es el niño. Es allí Exacto. donde sí, sí, Exacto. sí. Es decir, perdemos el quién en todo esto ¿Quién? Ujú, y aquel propósito se vuelve sobre la familia, que igual yo lo entiendo, pero tengo una advertencia, porque yo he acompañado, ¿vale? A muchas personas. De hecho, el otro día hablaba con potencialmente una nueva clienta ujú. que me dijo que ella, que ya tiene 52, 53 años, Sí. siente que se ha perdido de vista, ¿vale? Sí, Tiene sí. 3 hijos. Entonces, Ah, le pregunto, ¿qué edad tienen? Mira sí. las edades que tienen. 20, 22 y 18. Madre mía. Wow. Entonces, por Mucho. mucho tiempo, ella se ha dedicado, evidentemente ella trabaja, ¿no? Trabajaba en una Sí, empresa, etcétera, etcétera. Pero después de tanto tiempo de poner el foco en sus hijos, sí. ella siente que ella misma se ha perdido, ¿vale? Claro. Entonces yo siempre digo, puedo entender que nos ocurra eso al principio, esos dos o tres primeros años, y cuando Mm. ya le entendemos de qué va esto y vamos en el ritmo, realmente nos toca poder reenfocar en el quién somos nosotros, o como dices tú, si permitimos que aquel niño o niña tenga la influencia más grande sobre la relación, Sí. nosotros estaremos respondiendo a las pautas que nos está marcando un niño o una niña. Mm. Y es muy diferente poder decir, mira, en nuestra relación que tenemos, yo como padre, ¿no? Tú como hijo, te voy a permitir de que tú influyas la relación también, porque como tú Sí, que sabrás, participes. Una cosa es participar. exacto, Sí, sí. exacto, que tú Mm. participes, poder escuchar de ti, ¿sí? Porque Sí. sabemos que los grandes líderes a lo largo de la vida
siempre han sido personas que no piensan que lo saben todo, que lo conocen todo, Ujú. y siempre consultan, ¿vale? Totalmente, sí, sí. Consultan a personas en su entorno, consultan a las personas que forman parte de su equipo, ¿vale? Ah, Siempre consultan. Por lo sí. tanto, yo como padre, para poder brindarle la oportunidad a mi hijo, a mis Mm, hijos, que influyan en la relación que tenemos, yo mm, consulto bastante. Yo claro. hago muchas preguntas. ¿Y tú cómo lo ves? A ti qué te gustaría? Del azul y rojo, ¿cuál prefieres tú, no? Siempre, Sí, siempre es poder darle a aquel niño o niña el espacio que necesita para poder llegar a entender quién es ella, quién es exacto. él, ¿vale? Sí, Y darse cuenta de que sí tiene la capacidad de poder influir en su entorno, en esas relaciones, que al final, al ser seres sociales, realmente estamos influyendo en nuestras relaciones siempre. interpersonales, ¿vale? Ujú, Entonces, esta es una forma de asegurarnos que nosotros mantenemos el liderazgo. Y lo importante de todo esto es que no nos hace más importante, ¿vale? Otra cosa a tener en mente es reconocer que el círculo de influencia que yo tengo, el impacto que yo tengo, es mucho ujú, más grande, ujú. ¿vale? Sí, Que lo que sí, puede tener un niño. Digamos, yo estoy consciente de lo que significa pagar una hipoteca o claro. pagar un alquiler, lo que Sí, significa estar al día con tus impuestos, lo que significa poder traer comida y tenerla en casa, lo que significa planificar una vacación. Digamos, lo vemos, sí, ¿no? sí, sí, Es es un... mucho más amplio lo que yo tengo sobre la mesa. No me hace más importante que mi Mm, esposa o mis hijos, pero no, sí de que me hace mucho más responsable sí, sí, del sí. liderazgo que yo estoy practicando, porque eso va a llegar a tener un cierto impacto en mi entorno, es decir, Claro, aquella área donde yo tengo influencia, ¿no? claro, las decisiones que tú vas a tomar van a influir a más personas A más de personas. ese círculo tuyo, Sí, sí. sí. Ujú. Te pregunto, por ejemplo, Adriana, para que las personas también se pregunten, ¿quién crees tú que es más importante? Lo digo entre comillas, ¿no? Sí. Ya que estamos en España, el presidente Sánchez, ¿vale? Ajá. O la persona que hace la limpieza en una empresa. ¿Eres un adulto significativo y quieres profundizar más en el despertar de conciencia para acompañar a los peques y a otros adultos de tu vida? Agenda una llamada escribiéndome al 604-083-631 para contarte cómo puedo acompañarte. Para mí, Ajá, pues la persona que hace la limpieza. vale. Pues yo diría ninguna es más Ah, importante que la vale. otra, ¿vale? Ya, Ambas son igual de de importantes. importantes, Que sí. ambas están realizando un trabajo Ah, con ujú. el que todos contamos. Qué Exacto, sí. lindo poder ir tú a la oficina y saber que ese equipo de limpieza que estuvo aquí anoche Lo dejo todo. estaba Ujú. todo limpio, ¿no? Entonces, Sí, están teniendo un impacto esas personas, ¿vale? sí, sí, sí. Porque están impactando mi manera de yo poder presentarme en mi oficina, ver mi escritorio, ver lo limpio que está en los lavabos y todo aquello. Están impactando en su entorno, ¿vale? Ajá, sí. No lo hace menos importante que el presidente Sánchez, que está tomando decisiones que impactan a toda España, pero no solamente a España, impactan al continente europeo, etcétera, etcétera, ¿no? Como tú Ujú. ya sabrás. Lo Sí. interesante de aquí es, la diferencia es quién es más responsable. Digamos, Ujú. quién lleva Vale, responsabilidad con una R vale. súper mayúscula, ¿no? Ujú. Súper Vale. pesada. Entonces, Sí, eso es la sí. diferencia. Por lo Vale. tanto, la influencia que puede tener una persona es importante tenerlo en mente. Lo que hace la diferencia entre las personas y los roles que desempeñan es el grado de responsabilidad que tienen por el grado de influencia que llegan a tener en su día a día. ¿Sí? Vale. Ujú. Entonces, ¿qué quiero decir yo con eso? Quiero decir de que la persona que sale a la limpieza, que falla en su responsabilidad, Mm. ¿vale? Llega a tener un impacto, pero no es el impacto que llega a tener el líder o lideresa de un país, Claro. que llega a Sí. fallar. Entonces, si enfocamos eso en lo que sería la familia, Ujú. el hecho que yo he llegado a un acuerdo con mis hijos, que a ellos le toca, por ejemplo, limpiar la mesa y Mm. poner los platos en el lavavajilla, ¿no? Sí.
estaban muy ilusionados, muy emocionados con ese nuevo juego o que querían ver el partido en la televisión o lo que tú quieras, ¿no? Y se les olvida, ¿sí? Sí, Vale, eso me va a impactar a mí porque yo estoy cansado, ¿eh? sí, Yo no quiero recoger la mesa, llenar la lavavajilla. Eso sí, nos va a sí. impactar a todos porque teníamos unas normas y unas expectativas en el hogar, ¿vale? Ujú, Entonces, ellos son responsables de esa tarea, de cumplir esa ujú. tarea. Sí, Pero no es lo mismo que yo, por ejemplo, que falle pagar la hipoteca, claro. ¿vale? Porque tiene Ujú, un impacto mucho más grande, mucho más transversal, que no es solamente el impacto que tiene el día de hoy en la limpieza y lo incómodo que es que hacerlo de noche y luego tener que recordarles, etcétera, etcétera, al impacto que puede tener no pagar la hipoteca y tú sabes lo que puede ocurrir a raíz de ello, ¿no? ujú. Entonces, cada quien es una persona que está liderando algún trabajo, desempeñando alguna tarea que tiene un Sí, impacto en los demás, pero el grado de responsabilidad es donde nos hace reconocer y nos recuerda a cada persona lo importante que es poder ejecutar mis tareas. mis tareas, claro. Y esto que dices me parece muy importante con relación a veces a la magnitud que le damos los adultos desde nuestro liderazgo y visión del mundo, que es mucho más amplia que la de un niño, lo que tú has dicho. Ellos evidentemente sienten que a lo mejor se les ha olvidado, pero saben que el impacto de esa falta por no meter no va a ser una cosa estrambótica, pero solemos, quizás erradamente, bueno, no, quizás no, erradamente los adultos traspolar esa gran responsabilidad que tenemos nosotros con respecto a la que ponías el ejemplo de la hipoteca con el lavavajillas. Y ahí es cuando yo creo que ocurre el problema de, de la gestión de la familia, ¿no? Porque Exacto. tú Ujú. llevas esa gran responsabilidad y gran impacto que tiene tu decisión de no pagar la hipoteca, lo equiparas a la del lavavajillas, a la de no poner lavavajillas. Y eso, claro, un niño, aparte de que no lo va a entender como tan grave, tampoco entiende lo de la hipoteca. Entonces, no sé cómo se lleva, y me imagino que en las empresas también pasa, o sea, ¿cómo se lleva esto? O sea, tenemos que bajar a tierra, ¿no? Un poco para liderar, porque es que realmente el liderazgo, y seguramente tú lo sabes y lo has experimentado, el liderazgo no es que yo te mando, sino que yo te pido que hagas y lo que tú decías también, los grandes líderes consultamos y generamos un propósito, ¿no? Hay que generar también un propósito común, ¿no? Exacto, sí. Entonces te Mm, explico la razón por la cual yo he puesto ese ejemplo, y mm, me gusta mucho tu pregunta, ¿no? Hacia dónde va la conversación, es que nos ayuda a relativizar. ujú, ¿Sí? mm, No es lo mismo lo que hemos dicho en ese ejemplo, ¿no? El no pagar la hipoteca o el alquiler, mm, ¿vale? A lo que significa un día en el cual el niño o la niña falló en acordarse de recoger la mesa, poner los platos en el lavavajilla porque tenía mucha ilusión por ver esos dibujos animados o jugar ese mm, videojuego o ir a jugar pelota o lo que tú quieras, ¿no? sí, A mí me ayuda en eso, ¿vale? A poder hacerlo. Entonces lo que significa eso es que de alguna forma me brinda a mí la oportunidad ajá, de reevaluar mi relación de influencia, ¿vale? mm, De poder revisar, teníamos un acuerdo que era claro, claro, ¿sí? ujú, exacto, sí. Lo teníamos entendido a poder entender de que muchas veces las cosas pues se nos van de las manos y no salen como esperábamos, ¿vale? Ujú, Entonces, lo que hace para mí, yo como el adulto en esa relación de influencia con mis hijos, me hace a mí invitarlos a tener esta conversación de nuevo, ¿vale? ujú, Y claro. en gran parte lo que hacemos es evidentemente un liderazgo que es horizontal y todo aquello, pues alentamos mucho, consultamos, motivamos, hacemos muchas Ujú, preguntas, muchos. ¿vale? Sobre todo esto, para así poder llegar a una conclusión y poder tomar la perspectiva de la otra persona, de poder Vale. entender dónde se ubican, de qué punto de vista lo están viendo. Y de aquí viene mucho lo que conocemos como la empatía, Ujú, claro, sí. ¿vale? A mí me hace retroceder unos cuantos años, ya no te diré cuántos, ¿vale? A la edad de 7, 8 años y decir, pues yo recuerdo eso,
cuando eran las Navidades y aquel juguete muy chulo que me regalaron hace 3 días, yo quiero seguir jugando con ello, y me descuidaba de cosas y no estaba tan atento, se me olvidaban mis responsabilidades, ya no existía aquel acuerdo, no figuraba en mi mundo porque yo estaba muy enfocado en aquello. En el juguete, sí. Exacto, yo puedo entenderlo, ¿vale? Yo puedo entenderlo y por lo tanto, una cosa a tener mucho en mente, que a veces confundimos, el hecho que yo entienda lo que pueda estar ocurriendo no significa que yo esté de acuerdo, ¿sí? Exacto. Muchas veces confundimos esos dos conceptos, ¿vale? Entonces, como yo no estoy de acuerdo con lo que tú has hecho, no estoy de acuerdo, es que eso no se hace, Adriana, pues no te escucho, no entiendo, ¿vale? No hay conversación, no hay un diálogo. Claro, claro. Porque el entender tu decisión, para muchas personas, el entender la postura del otro es como si ya estuviéramos de acuerdo. Y no es lo mismo, no nos confundamos, ¿vale? Uy, qué Lo que es importante esto. muy Uy, importante, muy es algo tan importante. sutil, pero yo siempre digo a las personas, hay que desvincular ambas cosas, porque cuando yo entiendo lo que estaba ocurriendo en la mente de mi hijo, ¿no? Las emociones en su pequeño corazón y todo aquello, sus deseos, cuando yo entiendo, ¿vale? Yo puedo relativizar lo que está ocurriendo más fácilmente, yo puedo calmarme, ¿vale? No perder los papeles y enfocarme en qué tipo de aprendizaje le podemos sacar a esta experiencia, Sí, ¿vale? sí, Y sí. más que todo, poder modelar todo esto para él. Claro. Y cómo reconducir ese propósito común de Exacto, familia, de funcionamiento, exacto. ¿no? Ujú, Y por eso que totalmente. muchas veces cuando algo de ese estilo ocurre, que sí aún ocurre en mi hogar, a pesar que son adolescentes, o tal vez por ser adolescentes, Ocurre más, sí, sí. ocurre más, ¿no? Como indicador de la etapa en la cual se encuentran. Sí. Esto me invita a siempre preguntar, por ejemplo, de decir, a mis hijos yo le llamo tesoro, ¿no? Tesoro, ¿no? Le digo tesoros, o, ¿no? Así me llamaba a mí cuando yo era niño. A veces yo les pregunto, les pregunto, tesoro, ¿cuál era nuestro acuerdo? Mm, Mm, ¿Vale? qué Porque si yo no bueno. lo formulo de fórmula de pregunta, ¿qué va a salir por parte mía? Claro, va a ¿No? salir, Súper no lo hiciste, duro, la fue culpa directriz, tuya. Sí. exacto, exacto, culpabilidad, te voy a Sí. mandar ahora, ¿no? Y todo lo que puede surgir. No te digo que soy perfecta, a veces ¡pum!, me resbalo y me ocurre, y por eso es que existe el perdón, ¿vale? Mm, Pedir qué im- disculpas, ¿vale? sí, sí. Qué importante también, sí. Primero me perdono a mí mismo y luego pues me disculpo con él, con ellos, pero muchas veces es lo primero que tú vas a escuchar por parte mía. ¿Cuál era Mm, nuestro acuerdo? ¿No? mm, Para que ellos recuperen conciencia de lo que en el día a día nos toca hacer a todas las personas. Es poder mm, estar consciente que todos tenemos responsabilidades, que tenemos tareas y por lo tanto reconectar con aquello, ¿no? Y de esta forma me ayuda a mí a reconducir. También mm, al preguntar qué ocurre, pues yo puedo decir, igual hemos llegado a un acuerdo que no quedó claro, ¿vale? mm. Sí, No sí. tomo 100% en cuenta ciertas situaciones o ciertos acontecimientos, ¿vale? Mm, Nos invita a todo a poder aprender del proceso. mm, Esto se hace mucho más fácil, como hemos dicho, cuando yo tengo muy claro que hay un propósito, ¿vale? En yo mm, estar en ese rol, en este momento, y por mm. lo tanto eso también a mí me ayuda a reconducir mi propia conducta. Cuando Sí. yo me pierdo del camino, estoy a punto de perder los papeles, yo puedo recordarme y decir, no, yo como líder, yo Mm, como persona de influencia, mm. ¿vale? Yo necesito estar muy consciente de lo que estoy modelando y cómo lo Mm, estoy yo modelando, ¿sí? mm. Y hasta cierto punto, ellos asumen ese mismo rol en su mundo, ¿vale? Con amigos, con compañeros, Sí, con su otro hermano, etcétera, etcétera. Y a veces yo les dejo a ellos que lideren, también. ¿vale? Mm, Algo en lo que significa el hogar. Les doy opciones respetuosas, por ejemplo. ¿Qué os gustaría hacer hoy? ¿Esto o aquello? ¿No? mm. ¿Para qué? Para que asuman ellos ese rol de liderazgo Sí, y que estén muy conscientes que están a cargo, son líderes en sus propias vidas, independientemente del rol que estemos desempeñando. esto me parece súper valioso por lo que dices, la práctica. ¿Dónde se practica este liderazgo de mi vida? En casa. O sea, quiero decir, aparte de ser los adultos líderes, ¿no? de ese hogar,
también tenemos que darles práctica, lo que dices, darles la oportunidad de que practiquen ese liderazgo, de que vivencien desde su experiencia y dentro del hogar qué es liderar. O sea, qué implica el que yo asuma ese rol, ¿no? De líder. Y cuando es una familia, vale, porque lo que dices, a los peques hay que darles esa oportunidad. Pero, por ejemplo, cuando hay un padre-madre, bueno, dos adultos, ¿no? Vamos a llamarles adultos. ¿Cómo se lleva ese liderazgo? Como en una empresa, por ejemplo, hay dos directivos. ¿Cómo confabula o cómo se gestiona ese liderazgo común, por decirlo así? Exacto. Algo súper importante que es en lo que casi todas las empresas, si no todas, claro, no las conozco todas, y todas organizaciones donde fallamos, es la Ajá. comunicación. Ajá, eso. Ay, qué bueno que lo has Eso, dicho. Me ¿vale? encanta. Me Es a través encanta. de la comunicación. Ujú. Es a través de muchos estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, en diferentes contextos, es el área donde todas las personas pues fallamos en la comunicación. Y la razón por la cual fallamos en la comunicación muchas veces es porque aún no hemos aprendido a escuchar realmente aquella escucha muy activa, ¿vale? Sí. No solamente escuchar tus palabras, pero también escuchar lo que no has dicho, ¿vale? Lo que no queda, lo que no se ha dicho, ¿vale? Sí. Am, entonces, lo que todo esto requiere es poder desarrollar nuestras herramientas, nuestras capacidades de comunicación. Ajá. ¿Vale? Y es a través de la comunicación, del diálogo abierto, en el cual Ujú. dos adultos que están liderando lo que sería una empresa, que de hecho yo tuve un proyecto así, que eran dos familiares que lideraban una empresa, Ujú. y independientemente que vienen de la misma familia y ya conocen la empresa, ya te imaginas tú, tenían perspectivas diferentes. Totalmente, sí. Entonces, esto llegaba mucho a poder tener aquella comunicación, poder llegar a acuerdos, ¿vale? Ujú. Cada persona pone sobre la mesa su punto de vista, Ujú. todo lo que requiere negociar, Negociar. ¿vale? Ujú. Poder Es- negociar, que el negociar a veces tiene un mal, Tiene mala fama el mala negociar. fama, es exacto, la idea tiene mala fama, ¿no? Sí, De hecho, estoy trabajando yo con un padre en estos momentos y evidentemente negociar le parece fantástico en su rol, ¿no? Como sí, líder de su proyecto, perfecto, claro. ¿no? En su ámbito profesional. Pero una vez me dice él, es que a veces piden demasiado los niños negociar, mi hija constantemente negociando. Qué curioso, ¿no? Cuando otro negocia no es tan interesante, no. Exacto, Mejor que exacto. negocie yo y ponga las cláusulas yo, ¿no? Exacto. Pero ¿qué ocurre aquí? Perdemos de vista el propósito, Eso, ¿sí? sí, es que es... En el contexto laboral, el propósito de poder llevar a cabo una buena negociación con mi colega, ¿no? Con el codirector, con el cliente, esto nos va a llevar a poder lograr cosas. Ujú. Idealmente nos lleva a tener el famoso win-win, nos hace ganar a ambos, ganar, Ambos. ganar, ambos ganamos, perfecto. Pero Ujú. no lo vemos igual en el contexto de la familia. Entonces No. la pregunta es, ¿estoy yo viendo el contexto familiar con un diseño diferente al de la empresa? Digamos, la jerarquía, Ah, en el sí, contexto de la familia, ¿sigue sí, aún sí. ese pensamiento en el contexto de la familia? Ah, ¿O qué ocurre aquí? ¿No? Y también es un mm, tema de igualdad, ujú. Sí, de no ver a aquel niño o niña como un igual que sí. yo. Sí, yo llevo la responsabilidad con Mm, mayúscula, ¿no? Hecha de piedra, súper pesada, súper fuerte, que tal vez no lo lleva aquel niño o niña, pero no significa que no somos iguales. Entonces, el efectivamente. momento en el cual decidimos no negociar en casa, pero negociamos en el trabajo, Ujú. significa que nuestro punto de vista, el paradigma, es uno de verticalidad en vez de horizontalidad.
¿vale? Totalmente, Entonces sí. ya nos lleva, yo sé que a otro tema, pero tiene mucho que ver con eso, con el poder tener los canales de comunicación muy abiertos, ¿vale? De Ujú. poder desarrollar lo que significan las habilidades de comunicación, que como tú Mm, sabrás no es simplemente hablar o no, esperar no, a que tú no. pares de hablar para yo poder hablar, implica muchísimo, ¿no? Sutilmente Mm, poder detectar lo que no se ha dicho, poder sí. hacer una lectura sobre la comunicación no verbal, Mm, cara, la expresión, tu cuerpo, ¿no? Que de hecho en la comunicación comunicamos mucho más a través de nuestros gestos, que de ¿vale? lo que estamos No diciendo, sí. verbal, exacto, de que lo que estamos diciendo. Entonces, nos implica en poder desarrollar esas habilidades. Y por lo Ujú. tanto, cuando yo he realizado formaciones y acompañamientos en empresas, que de vez en cuando lo hago el día de hoy, lo continúo haciendo. La comunicación sí o sí va a formar parte de aquella formación, de aquel acompañamiento, Ujú, etcétera, ujú. etcétera, ¿no? Y es muy Mm. curioso que tú has dicho que tú tienes tu máster en la comunicación organizativa y tú sabrás, ¿no? Por experiencia propia, la importancia de la comunicación, Es la clave de todo. ¿vale? Mm. Porque donde muchas veces fallamos en organizaciones, incluyendo la familia, es que muchas veces las personas que forman parte de aquel equipo, de aquel organismo, no Mm. saben el propósito. No, no lo tienen claro. No lo tienen Sí. claro. Pero es lo que tú has dicho antes de la importancia de las preguntas. Es que la pregunta no solo te da una respuesta, sino lo que decías, te está poniendo como en una pizarra o el verbalizarlo hace que tú puedas ver qué ocurrió en esa cabeza de ese otro miembro de tu familia o de ese otro miembro del equipo para que no se realizara esa tarea. O sea, Exacto. y no hacerte tú la película de seguro es que sabe que yo vengo hoy cansada y entonces no quiso ponerlo porque como el otro día discutimos, la comunicación es interna conmigo Exacto. desde mi lógica privada y no estoy escuchando ni viendo qué hay allí, qué pasó en esa otra lógica, ¿no? Privada. Exacto. Mm. Y bueno, Adriana, te digo que somos expertos en montarnos películas. Tú ya Va- sabrás. Vamos, maravillosas ahí, de estas increíbles. En contarnos historias, ¿vale? Mm. Porque lo que tenemos que reconocer es que todas las personas tenemos nuestros sesgos y Sí, prejuicios, sí o sí. sí, los Mm. tenemos. Los tenemos, Entonces, sí. muchas veces lo importante de poder hacer preguntas es salir yo de mi espacio y mi forma de entender las cosas Mm. para poder tomar aquella otra perspectiva. Porque yo Ujú. siempre digo, tú, igual que yo, las personas que nos escuchan, tenemos el derecho a nuestra verdad, a nuestra Totalmente. experiencia de vida, Mm. pero no nos confundamos. Esa no es la verdad. La verdad, sí. ¿Vale? Esa es mi verdad y yo tengo derecho a ella, pero no es Mm. la verdad. Eso quiere Exacto. decir que lo que está ocurriendo en estos momentos necesita, para poder llegar a un acuerdo, poder negociar, poder entender, poder seguir adelante, tomar el punto de vista de la otra persona, es poder ver mi verdad, tu verdad, la verdad de nuestros hijos, la verdad, ¿no? De cada Sí, persona, sí, porque de sí, esta sí. forma podemos entender un poquito más y tener una perspectiva un poquito más amplia y Ajá. de esta forma poder entender y aunque no estemos de acuerdo, poder entonces con mejor fe, más Ujú. voluntad, poder negociar lo que significa, ¿no? Poder llegar a un cierto tipo de acuerdo. De Mm. hecho, algo que Alfred Adler, que tú sabrás, el gran genio que hace 100 años ya nos venía diciendo lo que es importante en las relaciones el día de hoy, a través Sí. de la psicología adleriana, él decía que si queremos llegar a conocer la verdad, ¿vale? En mayúscula, necesitamos preguntarle a todas las personas. Sí. Yo solamente tengo un grado de visión y quiero llegar al 360, necesito Sí. preguntarle a todas las A personas, la todas. razón por la cual en empresas, tú sabrás, ¿no? Que realizamos un asesoramiento 360, 360, sí. ¿no? Que Ujú. significa yo contesto preguntas, pero no solamente yo, mis El colegas, resto. gente Ujú. del grupo, ¿no? Muchas veces los clientes, los proveedores, para Sí. poder tener yo una visión mucho más amplia de cómo yo estoy realizando mi trabajo y qué Ajá. sesgos puedo tener, ¿no? Que yo necesito poder desarrollar. Entonces es muy importante poder
reconocer que al final la comunicación es algo que necesitamos trabajar sí o sí. Sí o sí, de esto que has dicho en la intervención 360, me ha recordado una vez una madre que vino, y la tengo muy presente, ¿no? Yo trabajo en comedores escolares y había ocurrido un incidente entre dos niños y ella se acercó y me dijo, mira, yo solo vengo a preguntarte porque yo le había comentado que había ocurrido un incidente y el niño le comentó también en casa, ¿no? Pero ella al día siguiente vuelve y me dice, mira, yo quiero que tú me cuentes qué viste tú y qué te contó el otro niño y lo que me contó mi hijo solo para hacer un cuarto de la verdad. Con toda esta información, creo que voy a obtener un cuarto de la verdad. Es decir, nunca sabremos lo que ocurrió realmente porque cada uno tiene su visión, sabes, de lo que ocurrió en ese incidente y al final la verdad es, bueno, pues un cuarto de verdad, porque no es una verdad absoluta, es lo que cada uno percibió de ese incidente. Y Ujú. para mí fue tan clave y me ha servido a lo largo de los años a aplicarlo, ¿no? De cada vez que ocurre un incidente, intervenir. O sea, cuando estoy con los peques y bueno, con las familias y todo, a eso mismo. ¿Qué viste tú? ¿Qué crees que vio tu hijo? ¿Qué crees que vio tu pareja? ¿No? ¿Qué ocurrió aquí en esto? Lo que tú dices es que al final es eso. No tenemos toda la verdad. Y aún así, aún Exacto. sabiendo lo que cada uno vio, no, si no hay una cámara, no podremos saberlo porque cada uno tiene su sesgo y lo introduce en esa interacción, ¿no? Mm. Exacto, pero mira qué interesante lo que tú has dicho. La idea de que como no había una cámara, pero incluso cuando hay una cámara, Es verdad, es verdad, es verdad, sí, sí, incluso sí. tú le darás una interpretación diferente a Ya, la que yo le es verdad. daré, o tú La te interpretación. enfocarás en algo que yo no he visto y viceversa, me explico. Entonces, incluso cuando tenemos la evidencia enfrente de nosotros, No y es por somos eso que capaces. cuando vamos a, desgraciadamente, pues existen las cortes para llevar cosas a juicio, ¿no? Y Mm, hay un caso súper pesado, ¿no? Tal vez un poco dramático, tal vez había violencia, todo aquello. mm. Y preguntan a testigos y puedes recibir tú 10, 20 versiones de lo que acaba de ocurrir, De lo que ocurrió. Sí, ¿no? sí, es verdad, sí. Porque Porque cada quien lo no. veía desde su punto de vista y aunque todo el mundo fue testigo de aquello, ¿no? Mm, Lo filtró a través de lo que conocemos nosotros como nuestra propia lógica privada, mi forma de mm. entender y de ver El la mundo. vida. Sí. Y por lo tanto, la capacidad de poder asumir nuestro rol como líderes, Ujú, independientemente del contexto, ujú, definitivamente que nos pide, ¿no? Nos requiere la comunicación y ujú, poder tener la apertura mm, para poder tener en cuenta lo que son todas esas diferentes perspectivas. mm. Y luego de ahí, pues formar una cierta teoría, planificar una estrategia que ocurre en familias. Vale, perfecto. Tú esto, yo esto, mamá esto, tu hermano esto, ¿no? Hacemos eso. ¿Y ahora qué vamos a decidir hacer? ¿No? Juntos. Mm, ¿Cómo salimos adelante? ¿Cuál es mm, el próximo paso? ¿No? Y todo esto, pues, requiere todo este proceso. Pero cuando nos consideramos líderes, en mi opinión, aunque al principio suena un poquito tal vez raro, o tal vez nos hace sentir, wow, otra carga, otro rol, ¿no? sí. Wow, bueno, más responsabilidades con mayúscula, pero cuando podemos hacerlo de esta forma y nos vemos en ese rol de una manera muy responsable, de una manera muy proactiva, Mm. créeme, la vida se hace más fácil. ¿A que sí? Es que justo te iba a preguntar, aparte de que la comunicación es clave y no solemos abrir ese espacio, ¿no? En los diferentes contextos donde nos desenvolvemos. Es complicado a veces porque todo va como muy a prisa, muy automatizado, ¿no? Ya está protocolizado, ya no, igual que en casa, no es la ducha, no consideramos tal. Pregunto, ¿ese propósito es maleable? ¿Es único? ¿Podemos tocarlo en algún momento como Mm, familia, como individuo? ujú. ¿Tú qué, tú qué has visto? Bueno. Vale, te explico. Yo he trabajado el propósito al nivel individual, ¿vale? A Ujú, nivel de persona, pero ujú. también yo trabajo el propósito al nivel de empresa, Claro, sí, ¿vale? es clave. Am,
¿Y qué realmente significa el propósito en el contexto de empresa? Que es un poquito diferente en la aplicación, en las matices a nivel individual de persona, ¿no? O a Ujú, nivel de familia. Que al final nos damos cuenta que el propósito tiene mucho que ver con el por qué, la importancia de aquello. ¿Vale? ujú, ¿Cuál es el propósito y por qué es importante? claro. ¿Sí? Ujú, ujú, Entonces, lo que yo suelo decir cuando trabajamos el propósito a nivel individual, a ujú. veces nosotros pensamos en el propósito como si fuera una pequeña etiqueta que Ujú. teníamos en la muñeca, ¿no? Con un papelito. Yo he nacido, ¿vale? Sí. Entonces, en el hospital las enfermeras me han agarrado, me han limpiado, me han preparado, ¿no? Para poder darme en brazos a mamá o a papá, a quien sea. Y iban tanto deprisa de que la pequeña etiqueta del propósito como que se cayó Vale. y quedó perdida, ¿no? En el hospital. Entonces, muchas veces sentimos nosotros como que cuando caemos en crisis ya como adultos, es como Ajá. que, ¿cuál es mi propósito? Como que vamos a buscar aquel propósito que nació conmigo, ¿sí? Ajá. Y yo muchas veces digo, buena suerte, porque ese propósito, si venía esa etiqueta ahí, pues olvídate que la Está vamos a poder perdida. recuperar, está perdido. Mm. Pero lo lindo de todo esto es que mis experiencias de vida me van dando a mí pistas de Del lo cual propósito. podría ser aquel propósito, ¿vale? Entonces, lo importante, lo que yo les pido a las personas que hagan, que se enfoquen en sí misma, es que le asignen propósito a su vida, Ujú. que A le su den un vez. propósito, ¿vale? Ujú, Con se puede aquello hacer. que sienten que es coherente, se puede hacer, ¿vale? Ujú. No vamos a encontrar aquella pequeña etiqueta, ¿no? Como que venía en la muñeca, pero igual yo puedo darle propósito a mi vida. Ajá. Puedo Eso, reconducirla, ¿no? exacto, puedo Ujú. reconducirla y saber que la razón por la cual yo me levanto cada día es para yo poder realizar aquel propósito a través de mi estrategia, de que yo he planificado, de cómo yo voy a hacerlo, en Ujú. los encuentros que yo tengo con todas las personas, ¿eh? El propósito no es simplemente lo que yo hago para mí mismo, lo que yo hago en el trabajo, el propósito es lo que yo hago en cada momento. Ujú. ¿Vale? La relación con todas las personas, el Ujú. panadero, la dependiente en la tienda, la directora, con quien tú quieras, ¿vale? Es con todo el mundo. Mi En cada propósito interacción, sí. en cada interacción, ¿vale? Entonces Ujú. el propósito evidentemente está muy conectado con lo que son los valores de cada persona, ¿vale? Ujú. Pero no lo complicamos, ¿vale? Lo dejamos Sí, ahí. Mi sí. propósito con mis valores me ayuda a mí a tomar decisiones, me ayuda a Ah, mí a poder definir cómo yo interactúo con los demás, qué es lo ujú. que me mueve a mí en mi día a día, hacia qué me dirijo. Sí. Como familia, el hecho que yo he decidido en algún momento ser padre, Ujú. y tal vez la pareja, la persona que está conmigo también ha decidido lo mismo, ya le estamos dando un propósito a lo que Mm. llega a Fruto. construirse como familia, lo que conocemos. Ya había una intención ahí. Ajá, la Por lo intención. tanto, al nivel de familia, también es importante asignar propósito, Ujú. ¿vale? Es sentarme yo con mi esposa, en mi caso, ¿no? Y con mis dos hijos y decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué somos familia? ¿A qué nos Mm. queremos dedicar? ¿Qué es importante para cada persona? ¿Qué es lo que Ujú. hemos vivido nosotros para poder asignarle propósito Mm. a lo A que esas significa interacciones, sí. esta interacción, este grupo, esta organización que llamamos la familia? Hay que darle Ujú. propósito. Por lo tanto, cuando nos despistamos, nos desviamos, perdemos la calma, hay una pelea, una discusión, no llegamos a un acuerdo, el propósito nos ayuda a realinearnos de nuevo, Ujú. ¿vale? Vale, Y ese propósito que nosotros asignamos a veces sí que requiere ir ajustándolo poquito a poco, ¿vale? vale. Es como ajustarlo. No es exactamente lo mismo en una empresa, Mm. porque es evidente de que tal vez había ahí un fundador o una Mm. fundadora o dos personas que fundaron la empresa. La Entonces el empresa. propósito realmente viene de allí, de la intención que tenía aquella persona o grupos de Sí. personas hace 10 años, hace 15 años, ¿no? Entonces es muy lindo poder recuperar esa intención original. Ajá. Cuando este trabajo se realiza a nivel de empresa es fenomenal, porque de repente como que las personas ven la luz y lo entienden.
¿vale? Claro, Lo sí, importante de todo esto, como tú has dicho, a través de una estrategia de comunicación en la organización, pues necesita comunicarse. mucho. Y no es simplemente algo bonito que tenemos en un póster, que pintamos en la pared, que ponemos en la No. página web, ¿no? Es algo que vivimos en el día a día y le da Mm, sentido a mi trabajo. Y por lo mm, tanto, cuando yo realizo eso a nivel de empresa, yo como dueño, ¿no? Como director, también mm, le doy la oportunidad a las personas a vivir su propósito, a alinear su propósito individual como persona a lo que es sí, el de la empresa para que haya armonía. mm, Eso empodera a la persona en su rol como líder, independientemente de cuál es su puesto de tu trabajo, puesto de trabajo. Ujú. a cómo realizar su trabajo, ¿vale? Y cuando se desvía, se despista, recordar su propio propósito. Y esto es Mm, muy bonito cuando lo hacemos a nivel de empresa, porque el líder de cada equipo, pues lo hace con su equipo. Y es mucho mm, más fácil que tú vengas y digan, Cristian, ¿qué está ocurriendo? Te veo un poquito despistado, que lo que tú, ¿no? Que tú vengas a preguntarme a mí y a través de una conversación que podemos tener, tú ayudarme a mí a reconectar con mi propósito individual mm, como persona y ver cómo ese propósito se puede alinear con el propósito de nuestro equipo o de la empresa, ¿no? Entonces, sí, esto le da, lo que yo llamo, le da mucho sentido sí, a el toda sentido. acción que es una consecuencia de poder vivir aquel propósito. Y también Claro. nos ayuda a tomar decisiones. Mm, Nos mucho. permite esta decisión, vivir nuestro propósito. Es lo que estamos haciendo como familia esta tarde. Nos permite vivir aquel propósito. ¿Qué Mm, requiere de nosotros? Entonces, nos invita naturalmente a hacernos esas preguntas para siempre recordar, pues, alinearnos nosotros, estar mm, alineados con el propósito, para que las acciones que vienen en función de ello son mucho más coherentes. Y ahí fluimos, ¿eh? Seguro todo el mundo ha experimentado lo que significa estar alineado. Aunque sí, sea por un día, sabemos lo lindo que es, ¿no? mm, Saber quién yo soy, el por qué estoy aquí, a qué me quiero dedicar y cómo lo voy a realizar. Eso se puede mm, llevar a nivel individual, igual que a nivel de familia, a nivel de pareja también, ¿vale? mm, Puede realizar también a nivel de empresa, a mm, nivel de cualquier organización, a nivel de país, de cultura, ¿no? Poder entender eso. de todo. Y es muy potente. Es evidente de que a veces el propósito pues no se alinea con lo que otra persona tiene en mente. Entonces nuestro trabajo sí que es dedicarle tiempo a Mm, alinear ese propósito mío individual con el de este equipo, el de la familia, como tú quieras, para que las personas tengan la oportunidad también de vivir con coherencia. Y mm, sí, te digo eso que es algo importante que lo vemos en la negociación. Muchas veces nos toca mm, soltar de aquello que es menos importante, ¿eh? No lo que es importante para mí. Pero si mm, yo insisto en que cumplan con mis 10 expectativas, es un poco irrealista, porque mm, es aquí donde entendemos que al final nuestra apuesta tiene que ser con sentido de comunidad, con mm, lo que es mejor para las 10 personas que estamos aquí, sí, para sí, las 4 personas que estamos aquí. sí. Tristemente no hacemos este tipo de trabajo y por lo tanto muchas veces andamos muy desalentados en la vida, Mm, pero cuando hacemos aquella apuesta por el bienestar en común, el bienestar de la comunidad, sea mm, la familia pequeña o más extensa, sea nuestro barrio, la vecindad, sea mm, una empresa, sea a nivel de ciudad, etcétera, etcétera, cuando entendemos lo que se requiere de mí, ¿vale? mm, Es cuando realmente llegamos a experimentar lo que es la pertenencia y significado. La mm. pertenencia y significado la experimentamos como consecuencia de la apuesta que hacemos por el bien Común. en común. Mm, Te digo esto, el error que cometemos que pensamos que no pertenecemos y sí que pertenecemos, ¿vale? Aquel bebé desde el momento cero ya pertenecemos, sí o sí. sí. No experimentamos esa pertenencia porque aún no hemos hecho la apuesta por el Sí. sentimiento de comunidad, que es aquí donde podemos experimentarlo y decir, ah, mira tú, ahora lo entiendo, ¿no? Ahora siento que pertenezco a esta comunidad que es mucho más amplia. No somos islas y es el error que Mm, cometemos pensar que lo somos, incluso en la familia, ¿no? mm, Yo soy el padre y por lo tanto yo me estoy desvinculado de las otras relaciones. No, 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 yo formo parte de un equipo también, ¿vale? también, sí.
sí, sí, Y es sí. por eso que no sé cuánto tiempo tenemos, Adriana, pero No, tú dime lo que quieras, que el tiempo es nuestro. vale. Lo digo porque os voy a compartir también un proceso, ¿vale? Mm, De cómo yo trabajo todo esto a nivel de equipo, ya sea mm, de familia o de una empresa, etcétera, etcétera. Y mm, son 4 áreas que vamos a mm. ver. Sí. Todo siempre empieza de lo que se conoce como la relación intrapersonal, ¿vale? Mm, sí. La relación que yo tengo conmigo mismo, ¿sí? Mm, sí, sí. ¿Cómo es aquella relación, no? ¿Me conozco yo? ¿Sé de qué voy? ¿Sé lo que quiero? ¿No? Ajá. Me invita a mí a reflexionar en quién yo soy como persona, ¿vale? También lo que al poder hacerlo me da la oportunidad a mí a la autogestión. Sí, cuando Mm, yo sé lo que está ocurriendo en mi mundo interno, cuando yo conozco con claridad mi propósito, cuando yo tengo claro cuáles son mis valores, cuando yo estoy desarrollando la confianza en mí mismo, me estoy ujú. alentando en el día a día, cuando sé lo que está ocurriendo, es mucho más fácil poder autogestionarme, Mucho. ¿vale? Ambas cosas evidentemente son responsabilidad mía. Entonces, al desarrollar yo una relación intrapersonal saludable, yo como Ujú. persona, como único ser, me prepara para lo que es el segundo paso, poder desarrollar relaciones interpersonales saludables, Mm, sí. ¿vale? Cuando yo me conozco a mí mismo, cuando sé de qué va el proyecto Christian, Sí. de una forma mucho más abierta, Ajá. es poder yo construir la relación con Adriana. Claro. ¿Vale? Yo Mm. ya tengo la empatía lista, preparada, porque he sido muy empático conmigo mismo. Conmigo. Ya tengo lista las herramientas de comunicación, escucha es mucho más activa, ¿vale? Tengo Mm, mucho más comprensión, etcétera, etcétera. Entonces sí que siempre requiere aquel primer paso, el trabajo conmigo mismo. mm. Segundo, el trabajo con las otras personas a través de las relaciones interpersonales, ¿sí? Sí. Vale. Sí, sí. Muy bien, entonces ya que yo he pasado al segundo plano y llegamos a tener un cierto entendimiento entre tú y yo, cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera, Ah, luego es mucho más fácil para mí y para ti también poder formar parte de un equipo, sí. Pues sí. Claro. porque Sí, sabemos sí. que el equipo tiene su propia vida, su propia personalidad, su propio contexto, ¿vale? Ajá. Sí. Entonces, la relación conmigo mismo, la relación que yo tengo contigo, me prepara a mí para la relación formando parte yo de un equipo, Mm, ¿sí? claro. Sí. Y el cuarto paso, porque como te he dicho, todos somos líderes, el Mm, cuarto paso es, luego me permite a mí poder liderar ajá. ese equipo o ese Es- grupo. Me permite a mí más fácilmente poder reconocer mis talentos, mis habilidades, mis fortalezas para poder asumir el rol de líder cuando se requiera de mí. Ajá. Porque Y muchas veces nos damos cuenta de que el contexto en el cual nos encontramos, seguro te ha ocurrido esto, ¿no? Tú formas parte de un equipo, mm, en una empresa o en la familia incluso, sí. y surge algo. Ah, Y todo el mundo reconoce, porque es mucho más fácil que las personas desde fuera puedan ver nuestras fortalezas, nuestras habilidades. ajá. Adriana es la persona capaz a liderar esto que ha Ah, surgido, sí. que puede Ujú. ser un proyecto, puede ser un problema, lo que tú quieras. Entonces, en algún momento, tú te puedes ver en una situación en la cual necesitas asumir el rol de líder Ujú. en el equipo en el cual nos encontramos. Mm, ¿Estamos preparados para ello? Estamos claro. preparados para ello si yo sé lo que significa tener una relación intrapersonal conmigo mismo saludable, Ujú. relaciones interpersonales saludables, poder Mm, formar parte de un equipo de una forma saludable y ujú. eventualmente liderar, ya sea el Sí. equipo o un proyecto o una situación dentro de aquel equipo. Porque Mm, si nos damos cuenta, es una cosa ser el manager, ¿no? La persona que ayuda a coordinar las acciones que tenemos como equipo. Pero sí. muchas veces se requiere que alguien lidere una iniciativa. Ujú. Y tal vez esa persona está liderando esa iniciativa
por un mes, por 2 meses, ¿no? A veces a mí me toca liderar Mm. el proyecto de las vacaciones que tenemos como familia, Con familia, claro. Sí, ¿vale? sí, sí. Me permite a Sí. mí liderar. Y cuando todo eso se acaba, hemos hecho las vacaciones, estamos de vuelta de casa, yo me integro de nuevo a lo que es el equipo, El ¿vale? funcionamiento. El Mm. funcionamiento de equipo. Y tal vez le Ujú. toca a mi esposa liderar lo que sería el proyecto X, ¿vale? Entonces, Ujú. nos toca a todos, muchas veces formando parte de un equipo, que creo que es muy lindo cuando una organización está estructurada de forma que le permita a miembros de los equipos, dependientemente de su rol o en lo que son especialistas, a poder liderar ciertas iniciativas. Mm. Eh, Ahora que has dicho estos 4 pasos, se me pasa por la cabeza que quizás lo que está pasando en las empresas y en las familias es que hay mucho ruido, las cosas no fluyen, es porque falta alineación, quizás, es decir, falta buscar esos momentos para calibrarnos como seres individuales, lo que dices, seguir Ujú. estos pasos, ¿no? Y a Sí, lo mejor también está pasando que mucha gente está haciendo estos pasos y se da cuenta que en esa empresa donde era un gran líder, donde funcionaba perfectamente, al hacer ese trabajo desde sí hacia la relación interpersonal, hacia el equipo y hacia el funcionamiento, dice, esto, yo aquí he funcionado durante mucho tiempo, pero un poco en automático, y ahora mi propósito, o sea, no es esto lo que yo quiero, ¿no? Quizás es eso lo que nos está pasando, que estamos volviendo a reconectar con nosotros y nos sentimos desalineados con la empresa, con la familia, ¿no? Quizás hay por eso este ruido que tenemos ahora mismo, es porque estamos sí, adquiriendo esa conciencia. ¿Te parece a sí. ti? Sí. Am, Desafortunadamente, el COVID vino, formó parte Mm. de nuestra vida. Los últimos 2 o 3 años hemos sufrido muchas personas en diferentes niveles, diferentes comunidades, ¿no? Ujú. Lo interesante de esto que yo siempre digo es, intentemos extraer las experiencias, los aprendizajes, ¿no? Ujú. Para luego poder construir un futuro que independientemente del aspecto de salud y lo que implica Mm. todo eso, como Mm. dices tú, nos ha desubicado de Mm. alguna manera. Para mí ocurren dos cosas. Por un lado, a mí, en mi punto de vista y mi paradigma de la vida, como que Mm. sí, se está despertando esta conciencia en cada Mm. persona, cada uno de nosotros, en función de qué tan dispuestos estamos a escuchar aquel diálogo interno, ¿no? Aquella vocecita que me está mandando mensajes, ¿sí? Sí. Pero también los acontecimientos, eventos a nivel, digamos, físico, que podemos verlo, Ah. también está estructurando Sí, de otra forma. exacto, situaciones de otra forma a la cual estamos acostumbrados. Mm. Entonces, cuando una persona se siente, como dices tú en el ejemplo que has dado, ¿no? De que no me siento alineado con lo que ocurre en esta empresa o lo que tú quieras, ¿no? Mm. O en mi rol o como que no es de lo que va. Yo siempre digo dos cosas. Y es muy importante porque nuestros sesgos Sí. se A meten en ver, el camino, ¿vale? sí, A ver, sí. y ya sabemos lo que puede estar ocurriendo. Entonces puede ser mínimamente que están ocurriendo dos cosas. Mm. Una de ellas, que yo me estoy dando cuenta que lo que está ocurriendo en esta empresa o en mi rol en esta empresa Mm. ya no está alineado con lo que es importante para mí. Mm. ¿Vale? Eso puede ser una cosa, que yo he tomado conciencia de lo que es mi propósito, lo que son mis valores a nivel individual como persona, y como que esto no encaja en el contexto de la empresa, y por Mm. lo tanto, este trabajo ya no es para mí, y luego Mm. buscaré, digamos, otro camino. Y yo siempre digo, cuidado, no tomes una decisión con solamente haber hecho ese primer paso, Mm. pero también pregúntate, ¿es posible que yo he perdido de vista el propósito de la empresa? ¿Vale? Claro. Es posible de que si yo me reconecto, si investigo y me reconecto con el propósito de la empresa, de que yo encuentre de nuevo, ¿no? El norte Mm. y el alineamiento y la conexión de nuevo, claro, va de esto, ¿sí?
Y también lo que yo pienso que puede ocurrir a raíz de darme cuenta de que esto tiene que ver con que no tengo claridad o he perdido de vista con el propósito de la empresa, es que tal vez la empresa, esa organización, ha parado de comunicar el propósito. Y Ajá. hemos estado tan preocupados, nuestra visión ha estado en otras cosas que perdemos de vista de decir, wow, hemos dejado de comunicar el propósito con las personas. Entonces, el yo poder decirle eso, por ejemplo, a un colega con quien tengo una relación de confianza o a alguien en recursos humanos y decir, me parece a mí que hemos perdido esto de vista, tal vez yo le estoy haciendo un favor a la empresa, Ajá. ¿no? A que retoma aquella conversación sobre el propósito que necesitamos todas las personas como miembros de equipo, ¿no? De esta organización. Y tal vez Sí. es simplemente requiera eso, ¿no? Y Mm, por lo tanto, tal vez yo le estoy haciendo un favor a la empresa. mm. Si la empresa dice, no, 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 ahora no podemos, no es importante, ¿de qué va? Pues ya me está dando evidencia Sí, de la primera conclusión a la cual yo llegué, claro. que yo no estoy alineado con esto. Por lo tanto, de alguna forma, me verifica que sí, mi conclusión inicial de que esto ya no se alinea conmigo, esto me lo ha confirmado porque no están Mm, valorando la importancia del propósito que cada persona la pueda vivir, ¿vale? Yo me mm, siento desubicado, he intentado realinearme, veo que ujú, no existe la posibilidad de poder hacerlo por X razón, por lo ujú, tanto yo, con mis valores y mi visión y mi propósito claro, pues yo puedo buscar otro horizonte, ¿no? Puedo dirigirme hacia una nueva cosa, nueva experiencia para ujú, mí mismo, a nivel individual, ¿vale? mm. Porque yo siempre digo, yo no puedo tomar una decisión de irme de un trabajo sin haber también tomado en cuenta la importancia y el impacto que puede tener en la familia. Mm. Sí, Cuando yo no, pero trabajo con fíjate que personas, lo que acabas de comentar es lo que venimos diciendo de la comunicación. Es importante. Yo desde mi perspectiva me he desalineado, no está alineado, pero tengo que preguntar, tengo que investigar si realmente exacto, mi percepción y escuchar que me diga lo que tú dices. Ah, después de que escuche a la empresa, confirmado, sí, no estamos en el mismo punto, vale. Pero sí, primero comunícate, o sea, comunícalo y exacto, escucha, que ese es el exacto. proceso, ¿no? Mm. O si estamos alineados, es decir, vale, perfecto, es cierto, estamos alineados. ¿Qué puedo yo hacer para vivir aquel propósito, para mantenerme en el camino, para no caer, ¿no? En Y ese. sentirme que estoy desalineado de nuevo, ¿vale? Ujú. Y lo mismo ocurre a nivel de pareja, Totalmente. ¿vale? Ocurre Sí. lo mismo. Hemos estado juntos por 15 años, 20 años, 8 años, 3 años, lo que sea, ¿no? A veces perdemos de vista lo que es aquel propósito. Sí, sí, sí. Y es tener aquella conversación, en sentir que yo me siento desalineado con nuestra relación. Y Mm, a veces aquel poder comunicar desde aquel espacio de mucha confianza, pero sé que es muy vulnerable muchas veces. No hemos mm. hablado de la vulnerabilidad, pero sí que forma parte de todo esto. Poder tener aquella conversación significa que tal vez la pareja me recuerda a mí, la Sí, razón por la cual estamos juntos. La sí. razón por la cual hemos montado este proyecto, no solamente este proyecto de pareja, pero también proyecto de familia. De familia. Entonces, sí que me permite aquello. Y como dices tú, pues regresamos de nuevo a la comunicación, ¿no? De Totalmente, poder sí. tener aquello. Claro, para muchas personas es interesante lo de la comunicación, porque a veces decimos, ¿qué se mete en el camino? ¿No? La Mm, razón por la cual yo no comunico. Y realmente el comunicar desde un espacio muy personal mm. es muy vulnerable, ¿vale? Es Mucho. un espacio muy vulnerable porque yo me estoy abriendo y a pesar que tal vez es un contexto donde existe la confianza y la confianza es muy importante, Mm, es igual de vulnerable que me vayan a juzgar, rechazar, ¿no? A que no piensen que es importante lo que yo estoy comentando. Por mm. eso yo siempre digo que sí o sí, independientemente si tengo claro mi propósito, mis valores, el contexto de la familia o del proyecto, a mí me toca constantemente trabajar lo que se conoce como el autoaliento. Yo Qué es este necesito, autoaliento? el autoaliento es aquel trabajo que hacemos a nivel intrapersonal, ¿vale? Ujú, De buscar
aquellas herramientas, conocimientos, fortalezas, etcétera, etcétera, estar yo muy consciente de ellos y poder yo darme palabras de aliento a mí mismo, ¿no? Sé que sientes miedo, pero igual eres capaz, porque has llegado aquí. O recuerda lo que ocurrió el año pasado, tuviste el coraje, ¿no? La voluntad de La poder voluntad. tener aquella conversación difícil, ¿no? El autoaliento es muy importante y por lo tanto yo necesito mantenerme en un espacio en el cual constantemente yo me estoy alentando a mí mismo, ¿sí? Y te digo por la siguiente razón, ¿no? Si yo tengo un vaso, ¿sí? Y ese vaso contiene todo el aliento que yo voy a necesitar el día de hoy para mantenerme alentado, ¿sí? Imaginándonos que el aliento es un líquido, ¿vale? Sí. Si ese vaso contiene todo el aliento que yo voy a necesitar para sentirme alentado, independientemente de lo que ocurra, ¿eh? Ajá, Que sí. puede ser un día malo, entre comillas, ¿no? Que las cosas no me funcionan, pero igual yo me mantengo alentado, me mantengo ahí. ¿Qué porcentaje del aliento que esté en ese vaso es responsabilidad mía? Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar escribiendo al correo entresaberesysabores@gmail.com. Todo, ¿no? Es independientemente de ¿Vale? las circunstancias, ¿no? Vale, yo Será suelo mío. hacer esta pregunta en acompañamiento de personas, en formaciones, lo que tú quieras, ¿no? Y los atlerianos, hay un atleriano que dice de que yo soy responsable por generar ese autoaliento 2/3, 2/3, 2/3. 2/3, ¿vale? ¿Y el otro tercio de dónde viene? ¿Qué dirías tú, Adriana? ¿De dónde viene? Pues no lo sé, porque si es auto, es Vale, mío. entonces 2/3 de eso Es es mío. autogenerado, ¿vale? ¿Y el otro tercio de dónde viene? De mis interacciones Exacto. cercanas. De mis relaciones interpersonales. Que por eso es el siguiente paso, que Exacto. sean Es el segundo saludables, ¿no? paso. Yo ya Es importante. he hecho mi trabajo a nivel personal, tengo aquel vaso 2/3 lleno, y el otro tercio lo lleno yo como consecuencia de mis relaciones interpersonales. Es aquí donde necesitamos tener relaciones saludables, Saludables, ¿vale? claro. Y nuestra interacción, por ejemplo, ahora que estoy trabajando, haciendo este trabajo contigo, ¿no? En esta charla que estamos teniendo, Sí. estamos interactuando, estamos teniendo una relación interpersonal. Cuando acabe esto, yo me voy a sentir muy alentado por este cambio que hemos tenido nosotros, este intercambio entre nosotros, ¿no? Muy alentado porque has sido tú muy generoso en invitarme a participar en este espacio, ¿vale? Sí. Muy alentado por las aportaciones que tú has hecho en nuestra conversación, muy alentado porque nos hemos llevado, como se dice, ¿no? De buen rollo, nos ¿De hemos buen llevado rollo? muy bien, Sí. ¿vale? Sí. Entonces, es otro tercio, ¿vale? Pero imagínate tú que por alguna razón tú y yo tuvimos que cancelar esta charla. No ha podido realizarse el día de hoy, ¿vale? Sí. Por lo menos tengo esos 2/3. Aún me quedan esos. Aún me quedan esos 2/3 que yo he generado. Por lo tanto, mira qué interesante, no es 50%, ¿vale? Claro. Es decir, pues yo pongo 50%, tú pones 50%, ¿no? O las personas ponen el 50%. No. ¿Sabes la razón por la cual, y no lo dicen ellos, pero luego yo me di cuenta por lo cual dicen 2/3? ¿Por Es qué? porque podemos caer en la trampa del famoso dicho, ¿no? ¿Este vaso está medio lleno o medio vacío? ¿No? Sí. Sí, sí, la La mítica. tendencia humana es decir, ese vaso está medio vacío, Medio vacío, total. Sí, 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 es verdad. ¿no? Sí. Es Es que enfocarme de esa justo te iba a forma. decir que normalmente, que por eso también como el mensaje imperante actualmente, ¿no? Y en todo es el llamado hacia ti mismo, a ese trabajo, porque al final estamos focalizando ese tercio, o sea, estamos dándole poder, o sea, nuestros 2/3 se lo estamos dando afuera. O sea, Ujú. estamos propiciando que
todo venga de fuera. Es decir, si a mí no me alientan fuera, si a mí no me motivan fuera, si a mí no me dan desde fuera, yo estoy vacío, literalmente, seco, Sí. totalmente. Entonces, por eso el llamado es ese, porque al final es solo un tercio, es lo que tú dices. Bueno, no se dio la conversación, pues no pasa nada. O sea, que, de hecho, me pasó que grabamos una de las conversaciones y no se nos quedó grabada. Pero Oh, wow. como las dos la bonita con la que conversé y yo teníamos esos 2 tercios llenos, la Ujú. conclusión a la que llegamos es, bueno, pues ha quedado para nosotras. No ha podido ser expuesta, pero nos ha quedado. O sea, hemos sido enriquecidas igualmente. Nos hemos Exacto. llenado, lo hemos visto desde otro punto. Es verdad que Sí. estuvimos muy enfadadas al principio, fue como, aún encima coordinar agendas, todo lo que implica, tal, pero volveremos a grabar. Pues nos Exacto. volvemos a encontrar. Es importante, esto que has dicho me parece casi clave y para no extendernos mucho más, casi que el cierre depende de nosotros, es nuestro. Tenemos Sí, que sentirnos capaces de llenar esos 2 tercios de exacto. aliento en nuestras vidas, ¿no? Y cuando asumimos, digamos, esa responsabilidad, Mm. nos ponemos como la persona que está a cargo, que está liderando su propia vida, ¿vale? Liderando, sí. Porque al final tenemos que reconocer que las personas solemos caer mucho en la escasez, en la carencia, ¿no? No hay Mucho. aliento, no me han dado, estoy vacío, etcétera, etcétera. Pero cuando yo tomo responsabilidad por esos 2 tercios, yo me Mm, pongo a cargo de mi propia vida, mm. pero desde el Totalmente. espacio de autoaliento, autoconocimiento, ¿vale? Ujú. Es la razón por la cual yo siempre digo que el liderazgo empieza con uno mismo. Y no hay proceso de acompañamiento que yo haga, sea la persona una directora en una empresa, sea la persona una madre, sea la persona una persona joven o una persona mayor, independientemente de eso, yo Mm, siempre empiezo con el autoconocimiento. Yo siempre le mm. digo, qué bien, Adriana, que tú quieres trabajar tu rol como directora. Perfecto, Mm. vamos a respetar aquello y por ahora, si te parece, lo apartamos para yo poder trabajar con Adriana, la persona, ¿vale? Claro, Porque eso sí. ya, como hemos visto en estos 4 pasos, va a tener mucha implicación En lo en la demás. relación con los demás, en la Mm. relación formando parte de un equipo y en la Sí. relación de liderando lo que sería procesos, ¿no? Dentro de un equipo, liderando a personas. Por lo tanto, es muy importante todo eso, reconocer que nuestro rol como líderes tiene mucho que ver con el alinear, con Mm, el motivar, ¿vale? O mm. alentar y poder marcar la ruta. Son 3 Sí, cosas de liderazgo. Marcar sí. la ruta, alinear a las personas y motivarlas a lo largo del camino. Claro, es que todo esto que has dicho, eh, creo que se resume, o sea, se resume, pero hay que saber la explicación de si mejoras tú, mejora el mundo. De ahí creo que, pero claro, nos quedamos en lo que decías del cartel hace un rato, ¿no? Que decías, sí, no es un cartel pintado, no es una frase hecha, es profundizar de dónde viene ese significado de que si mejoro yo, mejora el mundo. Viene de Exacto, ahí que al final, como yo interactúe conmigo, vaya a reflejarlo en mis interacciones con los otros y eso va a influir, ¿no? El resto del funcionamiento de todo. Cuando tú lo explicabas, los 4 pasos, yo pensaba en la sociedad, o sea, lo que nos está, es eso, no estamos persiguiendo un común sin saber, o sea, no sabemos cuál es ese común que estamos persiguiendo, que al final es bienestar de todos, ¿no? exacto, Mm. sí. Y es curioso porque, claro, el mundo, como habíamos dicho al principio, ¿no? Nuestra sociedad es global Mm. y esto significa que las cosas están mucho más complejas y a veces nos puede desalentar a las personas, es decir, como yo, Cristian, pequeñito, viviendo en Barcelona, ¿puedo yo afectar lo que ocurre a nivel mundial? A ¿No? nivel ¿Quién soy mundial. yo que voy a poder hacer? Yo siempre digo, pues empiezo conmigo mismo. Claro, Puedo hacer mi sí, propio trabajo que después eventualmente va a repercutir en la relación con las otras personas, nosotras. en formar parte de un equipo, ya sea de familia o una organización, o sea del barrio, ¿vale? De la Sí, vecindad, lo que tú quieras. ujú. Eventualmente yo poder asumir roles de liderazgo cuando me toca. Claro, sí, sí, totalmente, sentirnos capaces.
Entonces Es sí que clave. podemos, empezando poniendo el foco en quiénes somos nosotros y alinear el quién, el por qué, el qué y cómo. Y el cómo, ¿Vale? sí, ¿Quién sí. soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para qué estoy ¿Y aquí? para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a realizarlo? Ujú. Sí, que al final cómo lo voy a realizar es cómo voy a realizar ese quién, ¿no? Si tengo claro Exacto. quién, cómo lo voy a potenciar y a realizar, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo Eh, voy a manifestar en este ma- mundo? sí, para que la gente lo vea, lo Sí. sea palpable para el resto. Porque Bueno, cuando no lo seguir. hacemos, una cosita, Adriana, cuando Sí, no lo sí, hacemos, el mundo queda un poco más pobre. es verdad. Porque Sí. el mundo necesita la aportación de cada persona. Y es aquí donde el día de hoy lo estamos viendo, ¿no? Mucho sobre la inclusión de los demás, ¿no? Poder Mm, integrar a los demás, la voz de mm, cada persona. Es muy mm. importante porque el mundo realmente queda pobre, un poco más Sí. pobre. Sí, porque al final es lo que tú decías, que se ve muy claro en una organización y también en una familia, pero al final es eso, es como un puzzle, ¿no? Si te falta una pieza, dices, lo que decías de Cristian pequeño, ya, pero es que tú formas parte de ese gran puzzle y si tú no estás, el puzzle no se ve. No se El ve. puzzle completo no se ve. Tú Sí, sabes lo sí, que, sí. ya te imaginas la frustración de tener un puzzle de 1000 piezas, ¿no? Y te hace falta una o dos. Una, ¡Ah! y son piezas pequeñas, pero te hacen falta, Sí, ¿no? te hacen falta y la sensación incómoda, ¿no? Sí, y es increíble que aunque falten solo 2 piezas de esas 1000 piezas, sientes ese vacío, esa Ese falta de vacío. no puedes, Exacto. es lo que tú dices, queda más pobre este Queda mundo. más pobre. Seguiría conversando contigo porque me ha encantado, pero bueno, para terminar, aunque has dicho todo es un regalo, creo que esta conversación es un súper regalo para los adultos significativos que nos escuchan, pero ¿qué regalo les darías tú como cierre, Cristian? ¿Qué les dirías así como cierre, sí? Como, no sé, ¿qué quieres decirles? Conectado a todo lo que hemos dicho nosotros, es desarrolla el coraje para ser quien eres. Es que me apetece hasta no despedirme, pero me voy a despedir porque si no Sí. queda como vacío. Gracias, Cristian, por este tiempo, por este regalo. Yo también me voy con mi tercio más lleno, gracias. O sea, mis 2 tercios están muy llenos de aliento, pero es que ahora con esta conversación, bueno, me voy allí a darlo todo en cada interacción. Nada, os voy a dejar después los datos de Cristian por si queréis contactar con él para saber más de lo que hace y todo. Y nada, gracias a vosotros por estar aquí y eso, confiamos en que os deis este regalo que ha dicho Cristian, porque eso, es que lo he dicho precioso, va a quedar, si no hacemos este trabajo en nosotros, el mundo queda más pobre y menos bonito y menos lindo. Gracias, Cristian. Si te Gracias, Adriana. despides, Gracias a gracias. todas las personas. Muy buena suerte. Un abrazo, gracias. Qué maravilla de conversación, ¿verdad? Si te gustó y crees que puede aportar a otros, compártela. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí, más allá del aula.